Hola de nuevo. Pues aquí estamos otra vez y vamos a darle duro a ver hasta dónde llegamos. Polvo al polvo, cenizas a las cenizas. Ricardo y Alfredo condujeron los Iveco por la carretera que era conocida como la A7, siempre en dirección sur. Se cruzaron de camino con una pequeña ciudad llamada Hildesheim, donde tuvieron otro enfrentamiento a tiros con los muertos vivientes del cual salieron relativamente indemnes todos. Siguieron hacia el sur, hasta que Azrael habló. Deberías coger esta salida hacia Sesen, y luego coger la vía hacia la izquierda. ¿Sabes encontrar la cripta esa, verdad? Alfredo se quiso asegurar. Sí, copié el mapa en la base y me lo sé de memoria, le tranquilizó el carnicero. Arts es un parque nacional bastante grande, pero la cripta está justo debajo del Brocken, que es el monte más alto de la Sierra de Arts. De momento, preparaos para que vamos a adentrarnos de lleno en un pueblo y tenemos que encontrar la calle Lautenthaler. Sisen no había sido bombardeada ni quemada, pero de todas formas los muertos vivientes dominaban las calles. No supusieron un gran problema y después de 10 minutos buscando la Lautenthalerstrasse encontraron la dichosa calle, la cual siguieron religiosamente hasta salir del pueblo. Las casas y demás edificaciones dieron lugar a la enorme arboleda que era Arts, y se fueron adentrando cada vez más en el lugar de descanso de Hans Steiner. Rex y Azrael compartían entre tanto el mismo pensamiento. ¿Qué tal les estaría yendo a las chicas? Habían tardado más de una hora en llegar, probablemente tardarían otro tanto en llegar al monte Brocken, por no hablar de que el nigromante habría preparado seguramente alguna que otra sorpresa. Sandra trataba de calmarse y pensar. Habían recorrido un buen trecho hacia el sur de Hannover, y no encontraron ni rastro de Hans Steiner. Se encontraban frente a un hotel semiderruido en medio de la Barenwalderstrasse. De la, en medio de la Barenwalderstrasse. Además, aún estaba perturbada por no haber logrado someter a los vampiros con facilidad, como cuando la masacre de Río 12. Había recogido uno de los colgantes. Era una pieza tosca, con una piedra de azabache colgando en el centro. Sandra supuso que Hans Steiner sabía entonces que había otra nigromante en el grupo que había venido a enfrentarse a él, y que ese colgante era el motivo por el cual no había podido acabar con ellos al instante. ¿Qué más sorpresas les tendría guardadas? Pero lo primero era encontrarlo. Ivana sugirió subirse al tejado del hotel para echar un vistazo a los alrededores. Las escaleras estaban medio caídas y por lo tanto no fue fácil, pero consiguieron llegar hasta un tejado medio roto. Ivana sacó de un bolsillo una mira telescópica que colocó sobre su ametralladora y comenzó a mirar a los alrededores del edificio. Estuvo unos 5 minutos así, hasta que dijo: si un pirómano quiere disfrutar del incendio que ha provocado, generalmente se colocará sobre el punto más alto. Allí. Ivana estaba exultante. Está a más de 3 kilómetros, pero es el lugar más probable. Al menos tenemos un objetivo, dijo Sandra con cierto miedo. Arts era una región boscosa bastante espesa. Azrael sabía que antes había sido un paraje verde frondoso, pero ahora la imagen que había a su alrededor era la de un bosque negro tétrico. Daba la sensación de que el peligro podía guardarlos en cualquier momento. Si seguía lloviendo, joder, y seguía lloviendo, joder, seguía lloviendo. Eso complicaba las cosas. ¿Crees que habrá algún animal que haya sobrevivido aquí? Preguntó Rex al gigante. Su oído se había agudizado muchísimo en los últimos días y ahora escuchaba
movimientos. También era capaz de percibir por el rabillo del ojo formas escurridizas que se ocultaban al momento de su campo visual. El bosque estaba vivo, o más bien, muerto viviente. Eso creo que lo sabrás tú mejor que yo, repuso el otro, inquieto. No paras de girar la cabeza hacia todas partes, como si escucharas o vieses algo. Estoy seguro de que estamos siendo observados, dijo Rex tenso. Luego se dirigió a los 3 militares que los acompañaban. Tíos, estad atentos, por favor. Creo que nos pueden atacar en cualquier momento. Roberto, el hombre amanerado que se sentaba al lado de Alfredo, que conducía, se volvió hacia él con gesto entre pícaro y burlón. ¿Tienes miedo, vampirito? Tranquilo, nosotros os protegemos. Me encanta hacer de escudo humano. No te metas con él, le reprendió Alfredo suavemente a su compañero. El vampiro tiene 2 cojones como 2 casas de grandes. Cállense, pinches inútiles, intervino Juan desde la ametralladora. Yo también noto que aquí algo huele sucio. Avisa al capitán, Roberto, para que Jaume apunte al flanco derecho mientras yo apunto al izquierdo. Roberto puso los ojos en blanco, pero obedeció y contactó por radio con Ricardo. Al momento Juana apuntaba hacia un lado, mientras Jaume apuntaba hacia el otro. Pasaron como 10 minutos y se encontraron con el pueblecito del Laucental, la primera de las pequeñas aldeas que había en el Parque Nacional. No pudieron evitar sorprenderse de que el lugar estuviera totalmente desierto. Ve al sur, Alfredo, y coge la calle Hannenkler, indicó Azrael. Nos llevará a otra aldea, tan solo tendrás que seguir la calle. Después de Lautenthal pasaron por Boxwiese, y allí se encontraron con un obstáculo que no salvarían con facilidad. Alexia se encontraba mejor que nunca. Se sentía capaz de dominar cualquier situación. Solo faltaba un pequeño detalle para completar su transformación. Alas. De su espalda surgieron 4 alas alargadas, como las de las libélulas, con la misma membrana dura y translúcida, y podía batirlas con la misma rapidez, provocando una potente corriente de aire que hacía que los cadáveres de los zombis, los pocos que no habían sido desintegrados por la abrasadora mirada de Alexia, los que se movían y los que no, salieran volando acompañados por una nube de polvo que ocultaba a la poderosa sierva del diablo. Borracha de poder, redujo a la última necrópolis andante a un montón de escombros medio derretidos y humeantes, con tan solo el poder de los ojos que sobresalían de las palmas de sus 8 manos. Sandra, Elvira e Ivana llegaron finalmente a la Imeplatz, justo en el centro de Hannover, a las orillas del río Leine. Y allí pudieron verle al fin, una figura de pie en el borde del tejado del edificio, en el que había un enorme letrero que rezaba Stadtwerke, más alto de la ciudad. Hans Steiner. Este también las vio. ¡Alíalo! ¡Olita! La saludó desde lo alto del edificio. Iván apuntó con su arma a aquel sujeto, dispuesto a acabar con él, y disparó sin mediar palabra. La bala rebotó en una especie de campo de fuerza y cayó al suelo, escuchándose un clink cuando tocó el asfalto. Eso ha sido descortés y... Ay, el acento. Eso ha sido descortés y innecesario, protestó Hans Steiner, irónico. Subid, solo quiero hablar. Genial, habla en español. Elvira solo pensaba en sacarle una entrevista a ese cabronazo. A Sandra estaba a punto de darle un ataque de pánico. Alfredo frenó en seco, y Ricardo casi choca con él. Jaume solo pudo maldecir. Me cago en la puta madre que parió a Cristo. Jordi, cámara en mano, sacó medio cuerpo por la ventanilla para mirar qué demonios era lo que hizo detenerse al convoy. En medio de la calle que cruzaba el sur de Boxwiese había una masa informe, una especie de gelatina gris enorme, de 3 metros de alto
y el doble de diámetro, con una boca que emitía unos eructos continuados. El mal olor no tardó en llegarles. Era tan fuerte que todos sufrieron fuertes arcadas. Solo Rex no padeció efecto alguno. Por alguna extraña razón hasta le parecía un olor agradable. Esa aberración está hecha de grasa, dijo maravillado. ¡Muere, cosa asquerosa! Chilló Juan, tiroteando a aquella criatura con la ametralladora. Las balas no hicieron ningún efecto, salvo hacer que aquella masa putrefacta se volviera activa. De una forma fatal. De la boca de aquella cosa salió disparada una lengua, igual que si fuese un sapo, que acertó en la cara de Juan, quedándosele pegada a la lengua. Juan se resistió inútilmente y Rex, Azrael y Roberto trataron de sujetarle por las piernas para tirar de él y librarle de aquella presa. Los gritos de Juan quedaban enmudecidos por el agarre de la lengua, la cual supuraba un líquido corrosivo y pegajoso. Entre los tres hombres consiguieron meter a Juan por el hueco del tejado, pero también a la lengua. Y entonces aquel ser empezó a tirar de verdad, aumentando de fuerza de forma exponencial. A pesar de los esfuerzos de los tres, Juan salió volando con violencia, no sin que se escuchase las feas roturas de sus piernas. Rex fue el último en soltarle y al tirar hacia abajo le partió los huesos al soldado con el borde del hueco del automóvil y desapareció en la boca del monstruo. ¡Tenemos que retroceder! Gritó Alfredo a la radio. Ricardo, que lo había visto todo, se enfureció. Juan había sido un buen hombre y el grupo de operaciones especiales no se retiraba a la primera de cambio. Así que le ordenó, rabioso, a Alfredo: «Pásale por encima, es una orden». «Pero, capitán, es una puta orden». Luego se dirigió a Jaume, ante la atónita mirada de Jordi. «Jau, métete dentro, no sirves de nada aquí, ahí arriba». «A la orden», respondió el catalán con sequedad, colocándose al lado del cámara, que se cagaba vivo. Alfredo pisó el acelerador a fondo y se dirigió a toda velocidad hacia el monstruo. El Iveco chocó con las fauces gelatinosas de la criatura como si fuese un puño gigante. Al principio la carne de gris de aquel ser detuvo brevemente el vehículo, pero Alfredo, con la piel de gallina, siguió apretando el acelerador, deformando el cuerpo gelatinoso y provocando una expulsión de gases nauseabundos enorme. Roberto no pudo evitar vomitar entre sus propias piernas. Finalmente, Alfredo logró pasar por encima del monstruo, seguido por Ricardo. Jaume, por iniciativa propia, cogió una granada, le quitó la hebilla de seguridad y la lanzó por la ventanilla mientras pasaban por encima de aquel ser. La explosión le reventó la boca al monstruo. Parecía que estaba muerto al fin. Las tres mujeres subieron en piso a piso con mucha cautela. Los ascensores, obviamente, estaban inoperativos. Ivana iba de delante, apuntando su fusil a ambos lados cada vez que giraban en una esquina. Sandra iba detrás, tratando de percibir algo de la energía de su enemigo. Le extrañaba no ser capaz de percibirle, aunque estaba claro que él sí la percibía a ella. Elvira era la última, cuidando de fotografiar cada detalle. Si las otras dos se hubiesen girado, habrían observado en ella la expresión de alguien que había perdido el juicio completamente. Finalmente se hallaron en el último tramo de las escaleras y se encontraron la puerta hacia el tejado abierta. Al fondo, dándoles la espalda, estaba el causante de todas las desgracias actuales del mundo. Estaba hablando con alguien a quien no veían, en un idioma que ninguna de ellas había oído hasta el momento. Supusieron que Hans Steiner debía estar como una puñetera cabra. «Cuidado», indicó Ivana, haciéndoles un gesto a las otras dos para que se detuvieran. «Tiene una pistola en el trasero, por si fuera poco». «¡Venid!», exclamó el nigromante, sin tan siquiera molestarse en girarse. Entonces Sandra se dio cuenta de que había estado hablando hasta ese momento con un cuervo inusualmente manso. «No seáis tímidas». «Ríndete, mamonazo», ordenó Ivana con toda la firmeza que fue capaz de fingir. «Y puede que no te vuele la cabeza». Hans Steiner realizó un gesto con la mano izquierda, juntando todos los dedos para darle forma de pico a su mano,
y picó el aire como si fuera un ave picoteando su comida. Ivana cerró los ojos y cayó de espaldas, absolutamente fuera de combate. Elvira entonces, antes de que Sandra pudiese decir absolutamente nada, se adelantó grabando con el móvil y dijo: «Soy Elvira Jiménez Cruz, periodista, y si hay algo que quiera decirle al mundo, puede decirlo ahora, y yo lo compartiré. Y si quiere, podría responder de paso a unas preguntas que tengo para usted». Por primera vez, Hans Steiner giró la cabeza, con su pelo rubio casi blanco, y pudieron verle medio rostro. Era el rostro de un hombre de mediana edad, de unos 35 o 40 años. Periodista. Su voz era en ese momento completamente fría y carente de emoción. Dime, Elvira, ¿es mejor que un comunicador de información comparta su opinión o la de la entidad para la que trabaja sobre la información que transmite a los demás? Es una curiosidad que tengo. En la época en la que yo vengo, de la que yo vengo, la transmisión de noticias consistía en pregoneros, tablones de anuncios y rumorología en tabernas. Ahora parece que todo es a través de esa cosa rara que llaman Internet, que tal y como suena, lo que me han explicado es como entrar en otro mundo. Pero parece que todo sigue igual. Antes era la opinión de un rey y su corte la que se imponía en las noticias. Ahora es la opinión de estados y empresas la que se impone. ¿Cómo ha logrado la sociedad avanzar tanto y a la vez seguir igual que antes? De hecho, diría que en algunos aspectos hasta ha empeorado. Elvira sonrió estúpidamente, sin saber qué decir. Sandra tiraba de la manga de su camisa, haciéndole el gesto con la mano de que cortara, que ese no era el momento de hacer una entrevista. Pero Elvira siguió insistiendo. Para todos los espectadores, ¿de qué época eres? Tengo 436 años. Haz cálculos. Entonces él mostró una mueca sardónica. ¿Quieres ver algo chulo y chulísimo, Elvira? Claro, si me dejas grabarlo, respondió la periodista. Era difícil decir para Sandra si Elvira esperaba o no morir en ese mismo momento. Con la mano derecha, Hans Steiner chasqueó los dedos. Al mismo tiempo, Elvira se tocó el vientre y dejó de sonreír. Sus ojos hablaban de que estaba a punto de ocurrir una de sus peores pesadillas. Hubo un rugir de tripas y otros ruidos intestinales provenientes de Elvira. Se cagó encima, literalmente. Por sus pantalones blancos apareció una mancha de diarrea que bajaba de su trasero hasta ambas piernas, hasta ambas perneras. ¡No, no, no, no! ¡Qué horror!, chilló Elvira, que empezó a llorar sin explicarse qué había pasado. Sandra tenía los ojos como platos. Abajo tienes un inodoro, papel y ropa limpia, explicó el nigromante con una renovada frialdad. Busca y déjanos a mi descendiente y a mí hablar tranquilos. Elvira le dio el teléfono móvil a Sandra y echó a correr por las escaleras, goteando mierda detrás de ella y sollozando. Espera, que voy a hacer que esté entretenida un rato. Hans Steiner volvió a chasquear los dedos. Las heces de Elvira se juntaron deslizándose por el suelo hasta formar un homúnculo del tamaño de dos de los dedos índice y corazón juntos. Hecho enteramente de mierda. No parecía importar que estuviera lloviendo copiosamente. «Störesi, fastídiala», ordenó el nigromante. El homúnculo se fue riéndose malvadamente a una velocidad de vértigo para su tamaño. Sandra lo observó espantada. Estaba claro que ese cabrón estaba jugando con ellas. Además, tenía muchísima ventaja. «¿Cómo te llamas?», preguntó Hans Steiner, ahora girándose para encararse con ella. «Parece un yonki», pensó ella fugazmente. «Sandra», respondió Sandra, retrocediendo un poco, atemorizada. «No te voy a hacer daño. Nunca se lo haría a mi estirpe», dijo él. Su mirada carecía de ternura, pero parecía como si tratara de conectar. «Eso es mentira», lo acusó la muchacha, recuperando parte del arrojo que había perdido. «Mi madre era de tu estirpe y tu secuaz la mató sin más». El hombre suspiró.
Parecía que quería decirle algo, pero entonces fue cuando apareció Alexia. Y lo vamos a dejar aquí. No tengo nada que anunciar, no tengo nada que decir. Bueno, así se acaba. No os suscribáis, no le deis a like, no comentéis, por supuesto no compartáis este vídeo. Nada tiene sentido, nada es verdad. Estamos que nos cagamos encima. Sed felices.